7 de la mañana, 38 minutos. Vamos a hablar de vacunación, que sigue avanzando. Sin embargo, hay quejas de que las personas no están asistiendo a los puestos de vacunación, a inmunizarse, sobre todo en algunos grupos poblacionales. Aquí tuvimos al viceministro de Salud llamando la atención. El grupo etario de 50 años, de 50 a 59 años, todavía falta un buen porcentaje. Poco a poco vamos con los jóvenes, pero no se ha cumplido. ¿Qué se puede hacer al respecto? Desde algunos sectores han planteado la vacunación obligatoria. Otros han dicho de pronto tener algunas motivaciones, algunos incentivos o algunas restricciones para que las personas vayan a vacunarse. ¿Qué tan posible o no puede hacerse eso en nuestro país? Luisa Fernanda García es doctora en Derecho de la Universidad de Montpellier, profesora de carrera en la Universidad del Rosario, integrante del Grupo de Investigación en Derecho Privado de la Facultad de Jurisprudencia de esta misma universidad y es directora de la especialización en Derecho Constitucional. Doctora García, bienvenida a Redman Noticias. Buenos días, Janet. Buenos días. ¿Cómo está a toda la audiencia? Y buenos días a todos. ¿Constitucionalmente me pueden obligar a vacunar? Bueno, ese es un gran debate porque realmente surge la pregunta hasta qué punto el Estado puede obligar a vacunarse y hasta qué punto puede intervenir en la facultad de la persona de decidir sobre su cuerpo, ¿no? O sea, tenemos ahí dos escenarios, digamos, bien contradictorios, donde el Estado no puede obligar a las personas a vacunarse en la medida en que cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo. Entonces, aquí tenemos, digamos, un contexto bien complicado, donde estamos en una situación de pandemia y un virus que se propaga fácilmente, un virus que hemos venido, digamos, comprobando que se puede frenar y que se puede restringir su alcance letal a través de la vacunación, y en ese entendido, cómo hacer para que las personas se vacunen, es uno de los grandes desafíos que tiene el Estado el día de hoy. Sí. Yo creería que, digamos, el Estado podría crear unos incentivos o una serie de incentivos y sobre todo una política de persuasión para que la gente realmente tenga unas razones válidas y unas razones científicas por qué no se vacuna. Cuáles son, digamos, hasta qué punto las personas conocen el alcance de no vacunarse y que ese no vacunarse implica, tiene unos efectos sobre terceros y sobre la población en general. Porque claro, el hecho de que yo no me vacune no quiere decir que yo, digamos, implica que el hecho de que me vacune implica que no me contagio, pero al mismo tiempo implica que no contagio a los demás. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no quiere decir que solamente implica en mi esfera privada o tiene, digamos, un alcance en la esfera privada del individuo, sino que también tiene unos efectos sobre terceros y el hecho de que no me vacune tiene un riesgo social verificable muy grande que creo que se debe concientizar a la población sobre ello. Entonces, esa libertad individual que por supuesto todos la tenemos, ¿hasta dónde llega para no afectar el bien general? ¿Y eso cómo se aplicaría en nuestra Constitución? Porque es que muchos siguen llamando la atención, dicen, debería ser obligatoria la vacuna, debería ser obligatoria la vacuna. Otros dicen, no porque se está rompiendo la libertad individual, pero ¿hasta qué punto? Sí, efectivamente. Digamos que el Estado tiene ese deber de proteger la vida y la integridad de las personas y digamos que es una carga que, digamos, está en el Estado. En ese entendido, el Estado está obligado como a garantizar ese bienestar y esa integridad de las personas y a partir de ello se dice que se debe generar, digamos, la vacuna obligatoria. Entonces, el Estado lo que podría hacer, obviamente él no puede obligar a las personas físicamente a obligarse y vacunar a cada persona bajo la fuerza o la coacción, porque eso sí sería violatorio de la Constitución, pero sí podría crear una serie de incentivos para que las personas se vacunen, para que tengan una conciencia de lo que implica el no vacunarse, no solamente desde la órbita individual o desde la perspectiva, digamos, personal, pero también colectiva. Y tercero, creería que podría crear una serie de incentivos para aquellas personas que se vacunen y en el entendido de que de pronto la gente definitivamente no quiera vacunarse, pues generar unas imposiciones. Por ejemplo, hemos visto que en países como Francia se han creado, digamos, ese pasaporte sanitario que obliga a las personas, digamos, mostrar
su vacunación contra el COVID-19 y si no, mostrar un test PCR negativo que muestre que pues efectivamente no es portadora del virus. Entonces creía que podría ser, digamos, esta es una de las medidas, unos test semanales donde las personas que no se vacunen pues tendrían que estar, digamos, sometidas a una prueba semanal para mostrar en los escenarios donde se desenvuelven o en escenarios colectivos la prueba PCR negativa. Sí, doctora, ¿un privado puede tomar alguna medida restrictiva? Es decir, dueño de un restaurante, por poner un ejemplo, dice, a mi restaurante no entran las personas que no estén vacunadas. ¿Eso se puede hacer en Colombia? Pues digamos desde la perspectiva privada, obviamente cada quien es libre de decidir desde su propio ámbito lo que se puede hacer, por ejemplo, en su establecimiento de comercio. Sería una medida absolutamente discriminatoria, pero lo podría hacer bajo el entendido de que a mi restaurante entrarían las personas que tienen o la vacuna o un test PCR negativo. Eso se podría hacer. Creo que es mucho más complicado desde la perspectiva del ámbito o en el ámbito público. Es decir, el Estado imponer ese tipo de restricciones sería un poquito más complicado porque ahí sí estaríamos generando unos escenarios de discriminación que obviamente estarían violando la Constitución. Entonces yo creería que el mayor incentivo sería una política de persuasión, de concientizar a la población, efectivamente haciéndolos caer en cuenta de que el alcance de que no me vacune no es simplemente un alcance, digamos, de tipo personal y no hace, digamos, solamente referencia a mi esfera personal, sino que tiene unas implicaciones grandes y desde el punto de vista colectivo, pues estoy generando un riesgo social que es absolutamente verificable y que estoy poniendo en riesgo las demás personas. Pues ahí está, persuasión, ser conscientes de que nos debemos vacunar. Nos dice la doctora García que la vacuna no sea obligatoria, no es constitucional. El debate continúa abierto. Doctora Luisa Fernanda García, gracias por atendernos. Muchas gracias y feliz día para todos.